Cordial saludos amigos. Sí, así como usted leyó en el titular de este video, los testigos de Jehová apóstatas descontextualizan. Sí, vamos a demostrarlo una vez más. Ayer hice un video en donde demostré las mentiras o acusaciones falsas de Ramiro. Y él hizo otro video para replicar ese video que yo hice. Pero vamos a demostrar que es otra vez más de lo mismo, amigos. ¿Qué es más de lo mismo? Que los testigos de Jehová apóstatas descontextualizan. Incluso vamos a demostrar cómo él aquí en este video inicia de manera enfática, y de hecho eso lo repite en el transcurso de este video, en donde dice: vamos a demostrar que el cuerpo gobernante dijo que ellos eran profetas inspirados. Y no demuestra nada, amigos. O sea, en la información que él presenta, en ningún momento la literatura de la organización dice de que los ancianos, o más bien que el cuerpo gobernante fueran profetas inspirados. Nunca lo dice, amigo, en ninguna parte de la literatura. Entonces, lo que vamos a demostrar es cómo él nuevamente hace más de lo mismo, que es haciendo recortes, sacando de contexto, y lo que él hace es que sus seguidores se enfoquen solamente en las palabras que él subraya o resalta, pero que el resto de palabras que se encuentran en el párrafo, la gente lo pase por alto o se haga de la vista gorda. Entonces, eso es descontextualizar. Incluso él hasta me llama bruto. Pero realmente quien hace esto, amigo, de descontextualizar, ¿quién es el bruto? ¿Cierto? Bueno, entonces vamos a demostrar la verdad y usted mismo va a llegar a la conclusión quién es el bruto. Vamos a escuchar entonces cómo, lo que él quiere demostrar, pero que al final en el video no demuestra nada. Escuchemos. Cómo el cuerpo gobernante sí afirmó y predicó por décadas que eran profetas inspirados por Jehová. Entonces ahí está. Según él, va a demostrar que el cuerpo gobernante dijo que eran profetas inspirados por Jehová. Y eso no lo dice en ninguna parte de su video. La verdad es que estos testigos de Jehová apóstatas dan risa. Son unos payasos. Bueno, entonces vamos a ver lo que él, según él, son las pruebas de que el cuerpo gobernante había enseñado de que eran profetas inspirados. Veamos. Entonces él empieza mostrando, que da mucha risa, él empieza mostrando este artículo en donde, al contrario, él está demostrando aquí lo contrario a lo que él quiere demostrar. Entonces él muestra esta parte de la revista, como ustedes se pueden dar cuenta aquí, de la Atalaya de noviembre del 2022, página 7, párrafo 18. Disculpen que me da mucha risa, porque es que él quiere demostrar una cosa y finalmente demuestra es lo contrario. Entonces, aquí dice es lo contrario de lo que él quiere demostrar, que es, aquí dice: aunque no somos profetas inspirados por Dios, como Ezequiel, sí tenemos el mensaje inspirado que Jehová ha dejado en su palabra. Entonces, con este artículo que él está mostrando, o sea, está demostrando es lo contrario. Pero recordemos que en el inicio de su video él dice: vamos a demostrar que el cuerpo gobernante ha enseñado
de que son profetas inspirados. Y aquí está demostrando es lo contrario, ¿verdad? Sin embargo, entonces él sigue mostrando otros artículos. Vamos a ver cuáles son. Y es este. Como se puede dar cuenta usted, es la atalaya del año 72, del 1 de septiembre, página 517, en donde se titula ese artículo, sabrán que un profeta estuvo entre ellos. Y en el subtítulo, identificando al profeta. Ya esto yo lo demostré en el video anterior, pero sin embargo, él lo volvió a mostrar. Y lo que yo demostré en el video anterior es que aquí ustedes se pueden dar cuenta en el subtítulo, identificando al profeta, la palabra profeta está entre comillas. Entonces, según él, aquí se refiere, entre comillas, es que la palabra profeta está tomada de la Biblia, pero es que eso realmente no tiene fundamento, amigos. En algunas ocasiones, según las reglas gramaticales del idioma español, en algunas ocasiones, cuando hay palabras que se encuentran entre comillas, quiere decir que no tiene un significado literal, sino parcial. Entonces, vamos a demostrar a usted, amigos, las evidencias de que lo que él está diciendo es falso, porque es normal que se coloque entre comillas, es una oración completa que es sacada de un texto de la Biblia, pero nunca una sola palabra. Y vamos a demostrarlo en el mismo artículo de esta revista del año 1972. Veamos las evidencias. Entonces aquí estamos en la atalaya de 1 de septiembre de 1972 en la página 517. El título del artículo es "Sabrán que un profeta estuvo entre ellos". Entonces note usted aquí, amigo, en esta parte, en donde dice: una tercera manera de llegar a conocer a Jehová Dios es por medio de sus representantes. En la antigüedad, él enviaba profetas como mensajeros especiales suyos. Note, amigo, que como aquí sí se refiere a los profetas de la antigüedad, note cómo está la palabra profeta, no está entre comillas. Entonces, ya con esto ya estamos destrozando ese argumento de él, ¿no? Que está entre comillas porque es una palabra tomada de la Biblia. Aquí vemos que ya con eso queda destrozado su argumento flojo que él dice. Note entonces, fíjense que ahora cómo viene este subtítulo, identificando al profeta. Ahí sí está entre comillas. Vamos a seguir buscando y entonces note usted, ahora vamos a leer esta parte. Dice: sin embargo, Jehová no dejó que el pueblo de la cristiandad, guiado por el clero, se quedara sin advertencia de que la sociedad de naciones era un sustituto falsificado del reino verdadero de Dios. Tenía un profeta para advertir a la gente. Este profeta no era un solo hombre, sino que era un cuerpo de hombres y mujeres. Era el grupito de seguidores de los pasos de Jesucristo, que se conocían en ese tiempo como estudiantes internacionales de la Biblia. Hoy se le conoce como testigos cristianos de Jehová. Todavía están proclamando una advertencia y se han unido a ellos y los han ayudado en su obra comisionada centenares de miles de personas que han escuchado su mensaje con convencimiento. Entonces note, amigos, estas dos ocasiones que se ha mencionado aquí la palabra profeta,
está entre comillas. Y en ningún momento aquí se ha mencionado un texto de la Biblia. ¿Sí lo anota? Sino que se refiere entonces es a los testigos de Jehová. Así como lo dice ahí, ¿verdad? Que eran conocidos como estudiantes de la Biblia. Antes eran conocidos como estudiantes de la Biblia. Entonces note que está entre comillas. O sea, que no se está hablando de que sean profetas en sentido literal, sino en que estos estudiantes de la Biblia, que luego llegan a ser los testigos de Jehová, tienen unas características similares o tienen una obra similar a los profetas de la antigüedad. Eso es la idea que quiere transmitir esto cuando está entre comillas. Sin embargo, vamos a ver también más adelante evidencias en el internet en donde se puede corroborar esto que estamos viendo y que estoy explicando cuando una palabra está entre comillas. Entonces, si seguimos leyendo, sigue diciendo aquí, por supuesto es fácil decir que este grupo actúa como profeta de Dios. Perdón, voy a leer nuevamente. Por supuesto, es fácil decir que este grupo actúa como profeta de Dios. Otra cosa es probarlo. La única manera en que se puede hacer esto es repasando el registro. ¿Qué muestra este? Entonces ahí vemos nuevamente que la palabra profeta está entre comillas. Que vuelvo y repito lo que dije en el video anterior. Nunca el esclavo fiel y prudente ha dicho de que el cuerpo gobernante o los testigos de Jehová sean profetas en el sentido completo de la palabra, sino más bien hace referencia a que la obra de los testigos de Jehová es similar a la obra que hacían los profetas de la antigüedad. Esa es la idea que transmite siempre la organización, el cuerpo gobernante en su literatura. Vamos a ver si más adelante aparece otra vez la palabra profeta. Aquí vemos nuevamente. El profeta habla a la cristiandad. Note nuevamente que está entre comillas. Aquí nuevamente vemos la palabra profeta. Vamos a leer entonces esta parte que dice: así este grupo de seguidores ungidos de Jesucristo, ocupados en hacer una obra en la cristiandad que era paralela, escuche esa parte, amigo, que es la clave, paralela a la obra de Ezequiel entre los judíos. Fueron manifiestamente el Ezequiel del día moderno, el profeta comisionado por Jehová para declarar las buenas nuevas del reino mesiánico de Dios y dar advertencia a la cristiandad. Entonces ahí está la clave, amigos. Una obra en la cristiandad que era paralela. Ahí está la clave, amigos. A la obra de Ezequiel. Entonces, esa es la idea que transmite la organización, que es una obra similar o paralela a, en este caso, Ezequiel, o en otros casos, a otros profetas. Note aquí, por ejemplo, que aquí en esta parte, nuevamente para seguir aplastando la explicación que da Ramiro de que está entrecomillado porque es tomado de la Biblia. Eso es mentira. Porque aquí, por ejemplo, vamos a leer esta parte en donde usted puede notar que está la palabra profeta resaltada en morado. Vamos a leerlo. Dice: cuando Jehová le habló al sacerdote judío Ezequiel, comisionándolo como su profeta, dijo. Entonces, ¿sí nota? Ahí la palabra profeta no está entre comillas,
¿Por qué? Porque ahí sí se refiere a Ezequiel. Porque en el caso de Ezequiel sí es un profeta en el sentido completo de la palabra. ¿Sí capta usted el punto? Y luego sí dice, dijo. Entonces ahí sí se abren comillas. O sea, es mentira lo que dice Ramiro, que en estas otras ocasiones, cuando la palabra profeta está entre comillas, es porque está tomada, es una palabra que sale de la Biblia. Eso es mentira. Porque ni siquiera, note usted que se menciona un texto bíblico allí, por ejemplo, ni aquí. ¿Sí lo nota? ¿Sí nota usted cómo estamos aplastando de manera categórica e irrefutable y con pruebas a los testigos de Jehová? Por ejemplo, vamos a ver esta otra parte. Ya vamos a seguir adelante. Aquí nuevamente, el profeta de Jehová vindicado. Nuevamente la palabra profeta entre comillas. Entonces note usted aquí, amigos. Dice lo siguiente: a Ezequiel en su visión y simbólicamente al profeta del día moderno. ¿Sí nota usted, amigos? Que cuando se refiere al profeta del día moderno está entre comillas. ¿Por qué? Porque en este caso la palabra profeta no se está mencionando en el sentido completo del significado de la palabra profeta, sino más bien como vimos aquí, que estuvimos viendo y que lo resaltamos en morado, a la obra, a que la obra que hacen los testigos de Jehová, volvamos a leerlo. Así este grupo de seguidores ungidos de Cristo, ocupados en hacer una obra en la cristiandad que era paralela a la obra de Ezequiel entre los judíos, fueron manifiestamente el Ezequiel del día moderno. ¿Sí nota usted cuál es el punto? Entonces, ¿sí nota usted cómo estos testigos de Jehová apóstatas tuercen la información? Entonces, finalmente, vamos a leer esta parte para que usted note la diferencia. Aquí ya para terminar las otras partes en donde se encuentra la palabra profeta, entre comillas. Sí, dentro de poco tiene que llegar el tiempo en que las naciones tendrán que saber que realmente un profeta, entre comillas, de Jehová estuvo entre ellas. En realidad, ahora más de 1,5 millones de personas están ayudando a aquel profeta colectivo o compuesto en su predicación, y hay otros en mayor cantidad que esa que están estudiando la Biblia con el grupo profeta y sus compañeros. Se nota que estas 3 veces se refiere al profeta moderno, entre comillas. Vamos a leer la última parte, dice: de modo que Jehová ha hecho toda provisión para que los individuos lo conozcan y reciban la bondad amorosa y vida. Por lo tanto, no hay excusa para que el pueblo de la cristiandad no conozca a Jehová. Más que eso, Jehová no solo se interesa en la vindicación de su propio nombre, sino también en vindicar a su profeta, entre comillas. Por medio de otro de sus profetas antiguos, Isaías, dijo a los judíos en conjunto tal como le dice a la cristiandad hoy día. ¿Sí nota usted, amigo? Que aquí en esta palabra profeta que he resaltado en morado, no está entre comillas, a diferencia de la palabra profeta que está antes, que está en rojo, sí está entre comillas. Y ahí se nota claramente que en la primera ocasión que se encuentra la palabra profeta en rojo, que está entre comillas,
se refiere al profeta actual. Pero la segunda ocasión, que está resaltado en morado, se refiere al profeta Isaías. ¿Sí nota usted cómo se entiende la verdad correctamente y no cómo la tuerce los testigos de Jehová apóstatas? Bueno, vamos a seguir aplastándolo. Entonces vamos a seguir enseñando a este profesor de pacotilla, el Ramiro Espinosa, el pseudo profesor. Entonces usted puede buscar esta página, amigo, que se llama Castellano Actual. Dice lo siguiente: duda resuelta, comillas y sentido figurado. Entonces, aquí vemos pregunta de Lidia Abraham. Buen día. Una expresión como apretar el gatillo en sentido figurado debe o puede ir entre comillas. Muchas gracias. Entonces aquí vemos que dice: me encuentro realizando una traducción. Respuesta de Castellano Actual. Entonces presta atención, Ramiro Espinosa, profesor de pacotilla, para que aprendas el español. Dice: estimada Lidia, apretar el gatillo es una locución verbal, combinación fija de palabras que funciona como un verbo. Y como tal, no debe ir entre comillas. Pero si esta locución se usa en sentido figurado, irónico o con cualquier sentido especial, sí se deben usar comillas dobles. ¿Estás oyendo, Ramiro Espinosa, profesor de pacotilla? Aprende, te lo he dicho muchas veces en muchos videos, aprende a leer. Entonces, aprende, Ramiro. Vamos a ver otra prueba. Entonces, aquí en este artículo del Universal, dice: las comillas dobles no son para resaltar, aprende a usarlas. ¿Oíste, Ramiro? Aprende a usarlas. Entonces vamos a leer esta parte que está aquí en un segundo punto, esta parte. Entonces dice lo siguiente. El 2 dice: en palabras o frases especiales. Si estás usando una palabra o frase en un sentido especial o irónico, ponla entre comillas. Por ejemplo, ese amigo tuyo nunca devolvió mi libro. Y es que las comillas también sirven como herramientas para señalar que una palabra o frase está siendo utilizado en un sentido que no es el habitual o convencional. ¿Estás oyendo, Ramiro Espinosa? Te lo voy a leer para que te quede claro. Y es que las comillas también sirven como herramientas para señalar que una palabra o frase está siendo utilizada en un sentido que no es habitual o convencional. Entonces ahí lo tenemos, amigos. Y ya lo vimos en el mismo artículo de la misma atalaya. Seguimos aplastando a los testigos de Jehová apóstatas. Entonces volvemos a los mismos recortes que él hace. Entonces sí nota usted, amigo, que lo que él hace, coloca un recorte y además de eso resalta solamente algunas frases. Entonces lo que él logra con esto, con sus seguidores, es que sus seguidores solamente se enfoquen en las palabras que él quiere. Lo que queda sin resaltar, entonces
sus seguidores tienen que hacerse de la vista gorda y nada más enfocarse en las palabras que él quiere. Entonces, lo real es esto, amigos. O sea, por eso aquí he resaltado en rojo para que entender todo dentro del contexto. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Mire, entonces, él coloca estos recortes y entonces él solamente le lee a sus seguidores. Fíjense lo que está en amarillo, este grupo de seguidores ungidos de Jesucristo. Entonces ahora salta la otra parte en amarillo. Fueron manifiestamente el Ezequiel del día moderno, el profeta comisionado por Jehová. Entonces sus seguidores, ¡ay, sí, verdad, profesor! Es así como usted dice. Pero hay que leerlo completo. Es que parece que me estuviera dirigiendo a niños de 5 años, no refiriéndose a las personas de corazón sincero que estén viendo este video, no, sino refiriéndome a Ramiro y a la mayoría de sus seguidores. Entonces, hay que tener en cuenta lo que está en rojo. ¿Cuál es? Vamos a leer lo que está en rojo ahora para que usted tenga en cuenta esa información. Dice, ocupados en hacer una obra en la cristiandad que era paralela a la obra de Ezequiel entre los judíos. Ahora leemos nuevamente lo que está en rojo más abajo, dice, para declarar las buenas nuevas del reino mesiánico de Dios y dar advertencia a la cristiandad. O sea, no hay que hacernos de la vista gorda con lo que está resaltado en este caso en rojo. Ahora sí, vamos a leerlo completo como debe ser. Dice, así este grupo de seguidores ungidos de Jesucristo, ocupados en hacer una obra en la cristiandad que era paralela a la obra de Ezequiel entre los judíos, fueron manifiestamente el Ezequiel del día moderno, el profeta comisionado por Jehová para declarar las buenas nuevas del reino mesiánico de Dios y dar advertencia a la cristiandad. ¿Sí nota usted cuál es el punto, amigos? Entonces hay que tener en cuenta lo que está en rojo y tener en cuenta que la palabra profeta está entre comillas. O sea que en este caso no se refiere al significado completo de la palabra profeta. ¿Sí lo nota usted, amigo? Sino más bien a la similitud de la obra que tuvo Ezequiel se asimila a la obra que tienen los testigos de Jehová en la actualidad. ¿Sí nota usted cuál es el punto? En ningún momento aquí hemos visto que se refiere al hecho de que los ungidos o los testigos de Jehová sean profetas inspirados. ¿Sí lo nota que en ningún momento hemos escuchado esa expresión? Sino al contrario. Vamos a seguir aplastando a los testigos de Jehová apóstatas. Entonces, note que hasta el momento él no ha demostrado que en ninguna parte de la literatura diga que los ungidos son profetas inspirados. Entonces ahora muestra él esta parte de la atalaya de febrero del 2017 en donde dice, ¿quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto? El cuerpo gobernante no recibe revelaciones divinas ni es infalible. Entonces note usted, amigo, que dice específicamente revelaciones divinas. No recibe, ¿qué? Revelaciones divinas. Entonces,
¿Qué hace él? Entonces viene y te muestra. De hecho, hasta muestra otra parte que se sigue colocando la soga al cuello, amigos, porque fíjense que aquí dice, como siempre, él nada más quiere que su gente lea es lo que está resaltado. Entonces, lo que está resaltado en rojo, primero dice, no hemos recibido inspiración directa de Jehová, lo cual, nuevamente, él mismo se está dando por la cabeza. Porque supuestamente él en el inicio del video y durante el video dice que va a demostrar que el cuerpo gobernante dijo que ellos son profetas inspirados. Y aquí está diciendo es lo contrario. Dice, no hemos, lo que está resaltado en rojo, la primera parte resaltada en rojo dice, no hemos recibido inspiración directa de Jehová. Luego en la otra parte que está resaltado en rojo, dice, no somos profetas, en el mismo sentido de Amós y otros fieles de la antigüedad. Entonces, él mismo se da por la cabeza, amigos. Pero vamos a ver a dónde quiere llegar él. Entonces él viene, entonces muestra esta parte de otra revista del año 64. Entonces, note que aquí en este artículo habla es de revelaciones que, amigos, el cuerpo gobernante no recibe ¿qué? Revelaciones divinas. Entonces, él entonces muestra este artículo porque encuentra la palabra revelaciones. Pero es que no dice revelaciones divinas, que no es lo mismo. Ay, hombre, estos testigos de Jehová son unos payasos, dan mucha risa. Entonces, con esto él quiere decir que, según él, el cuerpo gobernante se está contradiciendo. Pero es que no es lo mismo, amigos. No es lo mismo revelaciones divinas a revelaciones progresivas de Dios. Porque eso es lo que dice ahí. El subtítulo, como dice, Jehová, el Dios de revelación progresiva. Entonces él a sus seguidores le dice, entonces resalta, vamos a leerlo como él lo dice, porque leyendo solo las palabras que él resalta. Entonces, así como Jehová reveló, así como él lo lee, sus verdades por medio de la congregación cristiana del primer siglo, hoy en día lo hace por medio de la congregación cristiana del día presente. Por medio de esta agencia está haciendo que se lleve a cabo el profetizar en una escala intensificada y sin paralelo. Toda esta actividad no es accidente. Jehová es el que está detrás de todo ello. La abundancia de alimento espiritual y los asombrosos detalles de los propósitos de Jehová, que han sido revelados a los testigos ungidos de Jehová, son evidencia clara de que ellos son los que Jesús comisionó cuando predijo una clase del esclavo fiel y discreto que sería usada para distribuir las revelaciones progresivas de Dios. Amigo, usted que sí es una persona de corazón sincero, ¿dónde dice ahí revelación divina? ¿Cierto que no lo dice? Habla y es más, si usted se toma la molestia de leer el artículo completo, que es lo que yo animo siempre a las personas de corazón sincero, de la Atalaya del año 64, 1964, del 1 de noviembre, usted se va a dar cuenta que se refiere a la verdad o al propósito de Dios, cómo Jehová, a través de la historia de la humanidad, ha ido revelando esa verdad.
pero en ningún momento habla de que se refiera a revelaciones divinas, porque aquí se refiere al hecho es que estas revelaciones divinas, como por ejemplo el profeta Ezequiel, que recibió revelaciones divinas. Por ejemplo, recuerde que el profeta Ezequiel vio el carro de Jehová, por ejemplo. En el caso del profeta Daniel, que vio a diferentes bestias que representaban naciones. O por ejemplo el apóstol Juan, en el libro Apocalipsis, en donde él recibió revelaciones divinas. Entonces, a eso se refiere aquí. El cuerpo gobernante, en ningún momento usted va a encontrar que en la literatura diga que recibió este tipo de revelaciones divinas. ¿Sí nota usted cuál es el punto, amigos? Nada tiene que ver lo que él muestra aquí en este artículo de la Atalaya con lo que él quiere mostrar aquí con este otro artículo. ¿Sí nota usted cómo los testigos de Jehová tuercen la información y al final terminan haciendo el ridículo, verdad? Y él finalmente muestra esta parte también de este artículo de esta atalaya del año 73, del 15 de noviembre. Y entonces, al final dice, solo Dios por su Espíritu Santo pudo haber revelado esto a aquellos estudiantes de la Biblia con tanta anticipación. Entonces, él como nada más encuentra la palabra revelado, entonces él lo quiere relacionar con esto, con revelaciones divinas. Y no es lo mismo, amigos. No es lo mismo. Ahora, volviendo a este artículo, en esa palabra que usted ve resaltada aquí, la palabra profetizar, y que no está entre comillas, ya eso lo expliqué en un video anterior, que está tomado en la revista del año 1964. Se está hablando de acuerdo al contexto. De hecho, antes de este año, hubo un artículo que fue el siguiente, que es este, de la Atalaya de 1952. Note que es 12 años anterior. Y fíjense, nos va a servir para comprender aún mejor esa revista que está mostrando allí el pseudoprofesor Ramiro Espinosa. Entonces, fíjense la pregunta que se plantea aquí. ¿En qué sentido profetizan los testigos de Jehová hoy? Dado que Joel 2:28, que tiene su cumplimiento completo después de 1919, predice que Dios derramará su espíritu sobre gente de toda clase y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. ¿En qué sentido entonces profetizan los testigos de Jehová hoy? Los del pueblo de Jehová confiesan no tener poderes de inspiración hoy. Note ese punto, amigos, que es lo que Ramiro en este último video pretende él demostrar, que al final no existe ninguna parte de la literatura en donde supuestamente él va a demostrar que el cuerpo gobernante había dicho que el cuerpo gobernante eran profetas inspirados. Y aquí lo vemos claramente resaltado en rojo desde el año 1952, en donde dice, voy a volver a leer lo que está resaltado en rojo, dice, los del pueblo de Jehová confiesan no tener poderes de inspiración hoy. Entonces aquí con esto estamos aplastando aún más
al pobrecito de Ramiro, el pseudo profesor. La verdad es que ya hasta me da lástima. Me da lástima Ramiro, de lo aplastado que debe estar. Bueno, sigue diciendo. Sin embargo, continuamente oran por más Espíritu Santo de Dios para entender las muchas profecías ya dichas y preservadas para la obra final de predicación que los testigos de Jehová ahora emprenden. Saben que en las escrituras inspiradas e infalibles de profecía se cumplirán correctamente para con ellos. Diligentemente estudian las visiones y sueños que los hombres fieles de Dios tuvieron en la antigüedad. Pueden citar y copiar las escrituras de los hombres inspirados de Dios y pueden aplicarlas de acuerdo a los hechos. Pueden observar cómo Dios las interpreta mediante Cristo Jesús por medio de los eventos y hechos que Él hace que aparezcan. Luego, son fieles en publicar y predicar las profecías reveladas hasta los últimos confines de la tierra. Los profetas predicadores de Jehová del siglo XX son los que corren de aquí para allá en la Biblia para obtener el conocimiento de las declaraciones divinas que ahora está en aumento. Entonces note que aquí se utiliza los profetas predicadores de Jehová del siglo XX. ¿Por qué se les llama así? Bueno, por lo que está resaltado en fucsia, por publicar y predicar las profecías y por lo que dice aquí en entender las muchas profecías. Entonces, aquí queda claramente demostrado que la palabra profeta se utiliza en un sentido parcial. ¿Por qué parcial? Porque aquí vemos, resaltado en rojo, vuelvo y lo leo, dice, los del pueblo de Jehová confiesan no tener poderes de inspiración hoy. ¿Sí nota usted cuál es el punto, amigo? Entonces, claro, no va a faltar el que va a decir, pero es que aquí al final la palabra profeta, cuando dice los profetas predicadores de Jehová del siglo XX, la palabra profeta no tiene comillas, sí, pero tenga en cuenta que se está dando la explicación aquí mismo, por lo que está resaltado en rojo y por lo que está resaltado en fucsia. Además, tenga en cuenta que esto es un artículo del año 1952 y que a partir del año 1972, cuando se refiere en sentido figurado o parcial, la palabra profeta está entre comillas. Entonces tenga en cuenta eso. Entonces, conclusión. En ninguna parte de la literatura de los testigos de Jehová dice de que el cuerpo gobernante sean profetas inspirados. Entonces, una vez más, hemos demostrado la verdad. Hemos demostrado que los testigos de Jehová apóstatas, como Ramiro Espinosa, tuercen la información, la sacan de contexto. Y queda demostrado que lo que él quería demostrar, valga la redundancia, de que el cuerpo gobernante había dicho de que el cuerpo gobernante eran profetas inspirados, no lo dice en ninguna parte.